Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Con el futuro cercano de Yuriel Celi en incertidumbre, el técnico de la Academia Cantolao, Carlos Silvestri, en diálogo con Radio Ovación, se refirió al joven futbolista quien en la última temporada estuvo en el equipo Delfín. Yuriel es un muy buen jugador que a mí siempre realmente me ha respondido a nivel de selección, a nivel de clubes con Cantolao. Terminó jugando la campaña, jugó en varias posiciones, nos dio una mano. Creo yo que le faltó continuidad la temporada pasada para agarrar su verdadero nivel, pero terminó jugando y fue un tema positivo. Pero el tema de Yuriel Celi terminó su contrato y eventualmente Yuriel, lo más probable y posible era que emigrara, ¿no? Por las cualidades y condiciones que él tiene. Y bueno, después su contrato venció con Cantolao y no es jugador de Cantolao ahorita, ¿no? Es un jugador que está libre y que siempre Yuriel sabe que le tengo un aprecio especial y es un jugador que definitivamente sé que le va a ir bien. A veces toma tiempo estos temas de encontrar el siguiente paso, pero seguramente va a aparecer una posibilidad para él y va a demostrar todas sus cualidades, ¿no? Uno de los goleadores de la Liga 1 pasada fue el ecuatoriano Marlon de Jesús, quien anotó 10 goles y dio 8 asistencias. Luego de su descenso con el Deportivo Binacional este año, se sabía que no seguiría con el poderoso del Sur y tras su buen segundo semestre iba a tener varias ofertas. Se especuló su vínculo con el Sport Huancayo, incluso con equipos capitalinos como el Sporting Cristal, pero al final su propio agente mencionó que no se quedaría en el Perú por su elevado salario. Sin embargo, en las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta mencionó que el Sport Boys del Callao podría hacerse los servicios del goleador norteño. El delantero ecuatoriano Marlon de Jesús fue ofrecido al Sport Boys. El atacante bajó considerablemente sus pretensiones económicas. Y cuando la fanaticada rosada se emocionaba con su posible arribo al puerto, desde Colombia vienen a pincharles el globo, ya que el portal cafetero Fútbol Hoy dio a conocer que el atacante de 30 años de edad llegó a un principio de acuerdo con el Independiente de Medellín. De esta manera se sepultan prácticamente las opciones de seguir jugando en el país. Veremos entonces a qué delantero más puede traer la dirigencia del equipo chalaco. El defensa nacional Gustavo Dulanto, aprovechando sus vacaciones en el Perú, ha estado muy activo dando entrevistas en varios medios locales. Sin embargo, en todas ellas dejaba claro que su presente inmediato estaría en el Sheriff de Tiraspol, pero esto podría cambiar en las próximas horas. Y es que desde Brasil se viene voceando su arribo a dos clubes grandes de Sao Paulo. Así lo hizo saber el portal deportivo digital Noso Palestra, especializados en cubrir al Palmeiras. En el artículo se menciona que el Verdao estaría en búsqueda de un defensa por izquierda. Es allí donde aparece Gustavo Dulanto, ya que habría sido ofrecido al actual campeón de la Copa Libertadores. La información fue propalada por el periodista brasileño Junior Benezzi, aunque el club aún estaría evaluando la posibilidad de contratarlo y recién allí presentar una oferta formal, ya que Dulanto, al haberse revalorizado, su posible traspaso rondaría el $1,500,000, aunque en el mismo portal mencionan que el peruano estaría interesado en jugar en Brasil, donde incluso habla su idioma, ya que jugó en el Boavista de Portugal, y ese también sería un factor a tomar en cuenta. Otro sería que podría pasar de jugar de una de las peores ligas de Europa a un equipo que siempre pelea los títulos en el continente. Incluso en las próximas semanas participaría en el Mundial de Clubes. Sin embargo, el Verdao no sería el único club en estar interesado por el central peruano, ya que también el Santos del mismo país podría fichar al central de 1,94 m. Así lo informó el periodista brasileño Lucas Musetti Perazzoli. En el Santos se han especulado dos nombres en las últimas horas: el lateral izquierdo colombiano
Álvaro Angulo de Río Negro Águilas y el defensa peruano Gustavo Dulanto del Sheriff de Moldavia. Escuché que en el club no hay nada, solo las especulaciones habituales. Lo cierto es que Dulanto aún mantiene contrato con el Sheriff hasta mediados del 2023, por lo que el trato sería directamente con el club de Transnistria y por lo general esto es una gran traba a la hora de darse las transferencias. Además, el jugador zurdo en todas las entrevistas que ha dado siempre ha mencionado que está concentrado en eliminar de la Europa League al Braga con su actual club y para rematar aún se ve jugando en Europa y a sus 26 años de regresar a Sudamérica va a ser complicado que emigre nuevamente al viejo continente. Así que, como se diría en el argot futbolístico, la pelota está en la cancha del Pochito. Y por fin acabó la inesperada novela en Alianza Lima. A través de las redes sociales, el Club de la Victoria renovó el contrato del colombiano Arley Rodríguez por toda la temporada 2022. Si bien el atacante cafetero solo fue titular en 6 partidos de los 24 disputados en todo este año con los blanquiazules, donde apenas les pagó con 4 goles junto con 3 asistencias, había mucha expectativa por parte de la fanaticada aliancista para que se concrete su renovación, tanto así que fue tendencia en redes sociales por muchas semanas. ¿Por qué? Solo lo saben ellos. La cosa es que el técnico Carlos Bustos también había pedido su renovación para contar con él en la próxima campaña, por encima del paraguayo Franco Sanelato, que fue recientemente cedido a la Alianza Atlético Zullano. Aunque no sería la única renovación en Alianza, ya que se supo por el periodista José Varela que el defensa nacional Jefferson Portales también llegó a un acuerdo con los victorianos y extenderá su vínculo contractual hasta fines del 2024. En este caso, el espigado defensa de 1,94 m fue titular en 18 de los 21 partidos disputados en Alianza Lima, siendo pieza clave en la mejor defensa de la Liga 1 del 2021. De esta manera, se va completando el plantel del equipo blanquiazul para la temporada 2022, donde buscarán el bicampeonato de la Liga 1 y hacer una buena campaña en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Y siguiendo con Alianza, el equipo victoriano confirmó la fecha de la Noche Blanquiazul 2022, la misma que será el próximo viernes 14 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien aún no se ha confirmado el rival para la presentación del equipo ni el aforo del público, como tampoco los precios de las entradas, se sabe que hasta ahora el aforo dado por el Minsa es del 30%. Obvio que los abonados inscritos en el aplicativo Blanquiazul serán los que tendrán prioridad en la compra de entradas. También se estuvo voceando que el sparring para esta presentación sería un equipo chileno, aunque se espera que en los próximos días puedan darse todas las confirmaciones para este evento que todos los hinchas aliancistas esperan tras lograr el título de la Liga 1 del 2021. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!